¿Cuánto es 12 por 7 menos 11? 12 por 7 menos 11. Sí, 12 por 7 menos 11. 12... 72. ¿Seguro? 73. ¿Seguro? 12 por 7 menos 11. Sí, 73. 73. Menos 6. 12 por 7. Sí, 12 por 7 menos 11. Loco, estoy nervioso. Ya, a ver. 11, 73. ¿Seguro? No sé. 12. 12 por 7 menos 11. 73. ¿Qué dijo? ¿Es 12 por 7 menos 11? Claro. 73. 73, ¿seguro? Sí. Ok, gracias. Es 12 por 7 menos 11. 12 por 7 menos 11. 96 menos 11. ¿Tú dijiste calculadora? 81. ¿Qué? ¿Necesitas calculadora? Ahora y 12 por 7 menos 11. 73. ¿Cuánto es 12 por 7 menos 11? Buenas tardes, somos el grupo número 1 y a nosotros nos tocó leer el cuento La sensación de poder de Isaac Asimov. Voy a empezar haciendo un resumen del cuento. Bueno, la historia transcurre en un planeta Tierra totalmente devastado por la guerra. Hay dos bandos, uno representado por un pueblo llamado Denner y otro por la Confederación Planetaria, ¿no? Dentro de este mundo apocalíptico lleno de batallas sin fin, existe un programador llamado Jehan Schumann, que es respetado por las autoridades de uno de los bandos, que es la Confederación Planetaria. Un día él descubre que un técnico de bajo nivel llamado Myron Up tiene una habilidad especial, tiene la capacidad de multiplicar números sin necesidad de usar una computadora. Ahora, en este mundo, las batallas de esta guerra son protagonizadas por computadoras. Es decir, si un bando de la guerra tiene computadoras que fabrican misiles, el otro bando tiene computadoras que crean escudos para esos misiles. De tal forma que se convierte en una batalla sin fin, mientras el uno hace un descubrimiento, el otro bando hace otro descubrimiento, y es como que prácticamente quedan empatados en cada batalla. Entonces, al descubrir que este técnico tiene esa habilidad especial de haber sido capaz de entender cómo las computadoras realizan la multiplicación, descubren que eso puede ser un gran método para superar al otro bando. A esta habilidad la bautizan como grafítica. Y en base a esto crean un proyecto llamado, al que le ponen proyecto
como nombre Proyecto Número, en la que las mentes más brillantes del planeta se dedican a investigar cómo las computadoras realizan las actividades más comunes, empezando por la aritmética, luego por las raíces cuadradas, etc. Entonces, mientras se realizan estas reuniones para decidir cuál va a ser el uso que se le dará a la grafítica, Myron Ups, que es el técnico de bajo nivel y que es uno de los protagonistas de la historia, descubre que piensan usar este descubrimiento y piensan usar el potencial humano recién descubierto para economizar en la construcción de armas para la guerra. Un ejemplo que llamó mucho la atención, creo que llamó la atención a muchos de nosotros, si no es que a todos, es que pensaban construir misiles dirigidos por seres humanos. O sea, los seres humanos iban a estar dentro de los misiles, iban a dirigir, iban a pilotear estos hacia un objetivo en específico. Porque en ese momento las computadoras no eran capaces de atinarle al objetivo, o sea, no eran precisas. Entonces, todo este tipo de decisiones en las que se usaba a las personas como herramientas para la guerra, deprimió mucho a Aub, por lo que decidió suicidarse. Entonces, cuando se estaba haciendo el sepelio, Johann Schumann aparece cerca de la tumba y descubre que el poder ser capaz de multiplicar dos números, por muy simple que este sea, le da una terrible y una grandiosa sensación de poder. Entonces, para ustedes, ¿qué mensaje, si es que puede haber algún mensaje oculto, tiene la historia? Bueno, en mi opinión, este cuento, La sensación del poder, nos quiere expresar cómo el poder corrompe a la mente humana y desorienta las intenciones de desarrollo intelectual. Además, hoy en día podemos darnos cuenta que la tecnología va avanzando totalmente y que está muy presente en nuestras vidas cotidianas. Y siendo así, que también nos trae una serie de consecuencias. Por ejemplo, el uso excesivo de estas grandes herramientas nos puede traer dolores de cabeza, dolores musculares, estrés, y hasta también nos puede traer una enfermedad llamada el síndrome del túnel carpiano, el cual es causado por movimientos repetitivos del mouse y el teclado. ¿Ya? Y también me llamó la atención la forma de pensar Aub, por lo que él, teniendo ese don, él haber inventado una nueva forma de resolver operaciones básicas, él quería utilizar eso para resolver problemas de la sociedad, pero hubo otros compañeros que querían aprovecharse de él para utilizarlo para la destrucción y muertes en esa época. No sé, ¿qué más podrías decir tú? Hay ciertas consecuencias al usar aparatos tecnológicos, como dice el síndrome de... el síndrome del túnel carpiano. Ya, eso es uno. Otra que el poder corrompe a las personas. O sea, ellos descubrieron una forma de superar a las máquinas. O sea, ya no eran dependientes total al momento de multiplicar. Ellos eran capaces de multiplicar. Ellos querían liberar en ese tiempo a las personas de la esclavitud, porque solo dependían de las computadoras. O sea, ellos ya desde que nacieron esclavos de las computadoras. O sea, para ellos solamente había una realidad, que las computadoras hacían todo y que ellos no eran capaces de hacer nada. Por ejemplo, hay un detalle en la historia. Por ejemplo, hablaba de que Aub, el que descubrió cómo multiplicar números, era un técnico de bajo nivel porque no fue capaz de superar unas pruebas de inteligencia, algo así. Y porque eran como pruebas estandarizadas, ¿no? O sea, me imagino ya, para que una persona que haya sido capaz en un mundo donde las computadoras prácticamente hacían todo, haya sido capaz de descubrir cómo se multiplican dos números, no haya sido capaz de pasar esas pruebas. ¿Qué tipo de pruebas habrán sido? Tal vez hayan sido muy técnicas. Desde mi punto de vista, creo que en un mundo así, donde las computadoras hacen todo, debieron haber sido pruebas en las que se quería que las personas simplemente sean operarios de computadoras, o sea, sean técnicos, o sea, no sean simplemente técnicos de computadoras.
que hoy en día las personas estamos acostumbradas y que todo nos haga las computadoras. Ya, Y no nos- ya, ahí hay un punto que acabo de descubrir. Que al acostumbrar a las personas a ser muy técnicas, evita que desarrolle su creatividad. ¿Sí o no? Eso es un punto y eso es un tema importante. Que el excesivo uso de computadoras y el ser muy dependiente de las computadoras nos quita esa habilidad de ser creativos, de encontrar otro tipo de solución. Tal vez Aub no era capaz de memorizar, qué sé yo, ciertas respuestas para un examen, para una prueba, pero fue capaz de descubrir cosas, ¿no? Usando su imaginación. Eso es creo yo que es un punto importante, que en la historia nos trata de decir que las personas se habían vuelto casi máquinas, o sea, se habían vuelto autómatas. Ellos simplemente tenían que saber cómo usar computadoras, para qué se usaban las computadoras y nada más. Y tenían que saber que había una guerra y que si querían obtener trabajo, querían ser profesionales, tenían que prepararse para programar las computadoras, para hacer determinadas cosas. Porque se habla ahí también de que ese tal Johann Schumann, que fue el que lo descubrió, era un programador de alto nivel y que todo el mundo le hacía caso. Entonces ahí se da uno cuenta que los programadores primero eran importantes en esa situación. Y tal vez para ser una persona importante, para llegar a ser un profesional respetable, solamente tenía que aprender a programar computadoras, ¿no? Aunque también eso es contradictorio, porque una cosa es programar y otra cosa es resolver problemas, ¿no? No sé qué. Ya. Yo pienso que en programadores, así como tú dices, ahí todo era manejado por computadoras. Así que no creo que haya habido programadores, sino que las computadoras mismas generaban sus propias actualizaciones. Ya ellas por sí mismas generaban nuevas cosas. No era necesario de que las personas estén descubriendo así, porque para programar tienes que utilizar mucho cerebro y tienes que saber de cálculo en sí. Entonces, eso lo veo contradictorio, de que ese programador sea que sepa programar y que no sepa de cálculo, por lo menos. Exactamente. Claro, eso es algo Creo lógico que del cuento. lo que pienso que hay en el cuento es que las computadoras mismas generaban sus propios programas y sus actualizaciones, y por eso cuando atacaban, las otras ya tenían otra actualización. Iban así siempre a la par. Eso es una contradicción. O sea, quiere decir que a lo mejor el autor del cuento no tenía muy clara la idea de qué es un programador. Algo interesante del cuento es cómo plantea la idea de usar a las personas en lugar de una máquina. O sea, quiere representar que construir una máquina es mucho más caro. Y lo interesante de cómo lo plantea el autor es que él dice, bueno, estamos yendo a la tendencia de usar computadoras para hacer nuestros cálculos más fáciles. Y ya a su vez se ha perdido la destreza de realizar cálculos a mano. Lo que dice él es, perfecto, ya nadie la usa, nadie sabe hacer nada malo, todo lo hace una computadora. La computadora llega a un nivel que puede trabajar independiente de la persona. Entonces, dice, bueno, ¿qué pasa? Que los algoritmos que se usan van a tener un fin, no hay algo nuevo. Entonces, por eso se daba el caso de que no podían atacarse el uno al otro, porque lo mismo que usaban ellos, lo usaba el otro. Entonces, como era el mismo sistema, usaban las mismas defensas. ¿Qué es lo que plantea de una manera interesante el autor? Que dice, bueno, si yo pongo una persona que sabe hacer el cálculo, que lo puede hacer de una manera distinta que una computadora, yo puedo hacer que siga una trayectoria diferente a la que la computadora está acostumbrada. Eso es intrínseco de cada persona. Eso es como poner un número aleatorio a cada persona. Entonces es interesante cómo lo pone, porque representa que la vida humana va a llegar a un punto que valga menos que construir una máquina. Y de hecho tiene mucho sentido, o sea, viéndolo desde un punto de vista económico, crear una nueva persona cuesta menos que crear una nueva máquina, dependiendo del material de la máquina. El autor lo que quiere darnos a entender con este cuento es que nosotros no debemos dependizar mucho de una máquina, simplemente eso. Nosotros debemos saber que nuestro cerebro es muy importante. Ese cuento va dedicado a los niños. Eso es lo que este cuento va dedicado a los niños. Y es lo que le quiere dar el mensaje el autor.
decirle que por más que ellos estén, ahora los niños están mucho más acostumbrados a las computadoras, mucho más acostumbrados a los celulares, pero lo que quiere el autor es decir, bueno, yo sé que ustedes están acostumbrados porque ustedes nacieron de esa época, en esta de aquí, pero ustedes también tienen que leer, ustedes también tienen que hacer cálculos matemáticos porque es muy importante. Ahora simplemente nosotros cogemos la calculadora y ya está. Ya nosotros cogemos, anotamos un dígito, multiplicamos, dividimos y ya, y no hacemos el intento por poder resolver ese cálculo matemático. A eso se basa el autor, que nosotros no debemos dependizar mucho de una computadora. Creo que eso es verdad, porque si no, a medida que va pasando el tiempo, vamos a carecer de nuestras propias habilidades. Bueno, pienso que son buenos puntos porque si nos imaginamos o nos trasladamos a una sociedad en la que, como la que nos narra o nos describe el cuento, en el que nosotros dependemos totalmente de la tecnología, perderemos todas estas destrezas, todas estas habilidades, o tal vez el interés por aprender o por conocer más. Y como dice que Auber, el técnico de bajo nivel, él fue uno de los pocos, prácticamente el único que sintió el interés por investigar las estructuras de las computadoras antiguas, de las primeras, de las que tal vez son las actuales para nosotros. Entonces, investigando eso, él aprendió y comprendió cómo realizaba estas computadoras las multiplicaciones, esas operaciones que para nosotros son básicas, pero ellos desconocían. Pienso que ese interés que se pierde al tener mucha tecnología, al depender mucho de esta, es el que a través el autor del cuento nos quiere transmitir, que debemos utilizar estas herramientas, esta tecnología, que tiene un buen fin, un buen uso, pero no depender de ellas ni exageradamente, obviamente depender de ellas, pero tratar de nosotros poner de nuestra parte para poder crear conocimiento, buscar conocimiento y aplicarlo. Eso. Bueno, yo creo que también así como las personas también cometemos errores y estas mismas personas son las que crean las computadoras, ellos también pueden llegar a un punto de que cometan algún tipo de error, de que no todo lo que estén haciendo esté bien, ya que puedan tener alguna falla técnica o algo, porque ellos mismos son las personas que lo crean. ¿Ya? Algo interesante de la historia es cómo el autor mete un concepto de programación de una manera no tan explícita. ¿Y a qué se debe esto? Lo digo en el sentido de que ¿por qué el técnico logra aprender lo que hace una máquina? Porque ya nadie lo usa. Lo que hacía el programador era simplemente usar la modularización. Usaba la capa más alta de abstracción, entonces no tenía que aprender que usaba la computadora. Simplemente decía, bueno, la computadora me hace esto, entonces yo solamente tengo que hacer mi parte, que es un concepto muy usado en computación. Sin embargo, el técnico, por ser precisamente técnico, tuvo una curiosidad un poco más allá y pudo decir, bueno, quiero saber por qué lo hacen, más que aprender a cómo usarlo. Es interesante cómo el autor le da este enfoque de algo muy técnico en una parte muy sencilla de entender, cómo algo tan básico se lo puede decir de esa manera. Y es que ese era un problema que tenían en esa sociedad, que nadie sabía qué hacía las cosas. Nadie lo entendía. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a usarlo. Es algo muy común. Bueno, entonces, de la intervención de cada uno podemos sacar que, primero, la historia relata un mundo en donde las personas, al menos la mayoría, eran simplemente usuarios de computadoras. Habían crecido en un mundo donde todo era fácil, donde las máquinas hacían todo por ellos, y simplemente ellos tenían que preocuparse de aprender a cómo usar. Esa es una conclusión que yo creo. Esa es una idea. Otra, de que el autor no tiene muy clara la idea de qué es programar, ¿no? Porque usa el término programación de forma muy vaga, ¿no? Tal vez por el tipo de trabajo que hacía, bueno, eso no es relevante, pero se entiende de que él no sabe cuál es el verdadero trabajo de un programador. Para él, el programador simplemente se limita a aprenderse unos algoritmos cualquiera y escribir. Exactamente, y a escribirlos en un determinado lenguaje de programación. O sea, decirle a las máquinas qué hacer,
pero ese conocimiento, ese qué hacer, ya es algo estandarizado, o sea, todo el mundo lo conoce. No son personas que resuelven problemas, sino que simplemente se dedican a escribir código. Eso es lo que también, al menos yo pude ver de la historia, que el autor pensaba que los programadores simplemente se limitaban a escribir código a las máquinas. Pero date cuenta que está hablando de un futuro, no está hablando, tú dices sí, él no sabe o no pudo saber lo que significaba ser programador, pero él no está hablando en el presente, él está hablando en un futuro, en lo que podría llegar a ser, si es que las personas no tomamos rienda y decimos, sabes que yo tengo mi cerebro y yo lo puedo utilizar, si es que nosotros no ejecutamos, o sea, no cogemos y decimos voy a hacer ejercicios con mi mente, voy a tratar de manipular mi propia mente, porque el cerebro es más importante que una computadora, el cerebro puede hacer muchas cosas y de igual o mayor cantidad de veces que una computadora. Eso es lo que trata de decir el autor, no se está basando en el presente, se está basando a un futuro que puede llegar a ser cierto. En la sociedad de ellos, el programador es eso, lo que hace es tal vez darle órdenes a las computadoras y las computadoras hacen el resto. Como dijo de la abstracción, la persona ahí debe ser demasiado. Debe estar en un alto nivel de abstracción. Eso es lo que quería decir, porque yo creo que al contrario, el autor sabe bastante de computación. Exacto. No creo que no sepa, creo que sabe bastante de programar. ¿Por qué? Por lo que todo programador busca como objetivo es tener modularización. Entonces, tal como se crean a medida lenguajes que hacen menos código y el programador lo que tiene que saber es cómo usarlo, no sabe por qué lo hace, no sabe el lenguaje de máquina. Cuando apareció Java ya no sabían C, ya no tienen que aprender a manipular un pocotón de cosas que el computador lo puede hacer interno. Lo que el autor hace es adelantarse a eso, es decir, bueno, todo programador quiere llegar al punto donde todo esté modularizado. Simplemente uno lo use y ya puede obtener un resultado. A todo programador le gustaría que uno simplemente pueda decir persona juega y aparezca una persona jugando. O sea, eso es básicamente lo que él quería decir, que ya se alcanzó ese nivel de abstracción, pero que no es tan bueno no saber qué pasa, que es algo muy común que se da en la programación, que la gente no sabe qué hace su computadora. Se lo ve muy a menudo en lenguajes de alto nivel como Java o C#, en donde el lenguaje hace todo, el IDE hace todo. Uno solamente pone la sentencia del lenguaje y ya, pero uno no sabe por qué lo hace el lenguaje. Uno no sabe de qué está constituido la estructura interna del programa. Cosas que no pasaban como en otros lenguajes menos fuertes, más fuertes de hecho, como C o C++, en donde el programador tenía que entender qué hacía su computadora, tenía que entender que era una dirección de memoria, tenía que manipularla y poder decir, bueno, después de 10.000 líneas de código pude sumar 2 números. Exagerando, ¿no? Eso es básicamente lo que él quería decir, que la importancia de la simplicidad de entender qué hacen las cosas es mucho más grande entender por qué las usas. Algo que surge de la lectura es la pregunta de que si la sociedad va a llegar al punto de la historia. En mi opinión, creo que sí, es muy posible que llegue a algo similar. No precisamente igual, pero sin embargo muchos autores de ciencia ficción se han imaginado el mismo escenario final. Yo como ejemplo podría dar lo de la modularización, como siempre se ha buscado ocultar los procedimientos, ocultar cómo se lo hace, ocultar qué es lo que se hace, en sí para simplificar el proceso de manufactura, pero a su vez tiene ciertas desventajas, como no entender exactamente por qué se lo está haciendo. No sé qué opinión tengan ustedes. Bueno, si es que alguna vez llegamos a pasar lo que se relata en el cuento, la verdad creo que no es posible. Al menos por lo que yo he podido ver, no, porque no hay suficiente evidencia que muestra que el que usemos tecnología para actividades muy comunes, solo ese hecho nos representa algún riesgo de que lleguemos a ser esclavos de las computadoras. O sea, realmente no creo eso. Lo que sí
creo es que hemos cambiado la forma en que hacemos ciertas cosas. Por ejemplo, antes nosotros teníamos, si queríamos, qué sé yo, aprendernos o queríamos tener información a la mano, ¿no? Siendo ya profesionales teníamos que tener nuestro estante de libros, ¿no? En nuestra oficina con libros de tal tema, libros de otro tema. Ahora es mucho más fácil, ¿no? Simplemente usamos nuestros celulares y buscamos en internet la información que queremos. Tampoco tenemos que memorizar gran cantidad de información, ya que la facilidad que nos dan los celulares, la facilidad que nos da la tecnología, simplemente nos obliga a memorizar dónde podemos encontrar esa información en internet. Entonces, resumiendo, yo diría que no. O sea, no veo yo que existe el riesgo aún de que lleguemos a ese punto, de que seamos esclavos de la computadora. Más bien creo que la tecnología nos está dando herramientas para poder resolver problemas, para poder hacer cosas cotidianas de otra forma y tal vez de manera más eficiente. Bueno, yo creo que eso depende de ciertas personas, porque hay personas que, por ejemplo, hay personas que sí están aferrados solamente a estas herramientas, ¿ya? Y pueden perder sus habilidades, pero hay otras personas que no, que siguen investigando y siguen evolucionando la tecnología, ¿ya? En cambio, otras personas que no, que solamente por algún tipo de deber o que manden así, buscan en internet, como si tú dijiste, y solamente copian y pegan lo que tengan ahí. ¿Ya? Y eso les perjudica ya sea en su forma de expresarse o de ampliar su vocabulario de ellos. Pero yo creo que en sí no en totalidad podríamos parecer a la sociedad de cuentos, sino una parte de la población. En sí, es más, desde ahora ya se puede ver que muchas personas están muy aferradas a la tecnología, que en fin, tal vez ya olvidan de cómo hacer ciertas operaciones matemáticas, así sean sencillas, un poco más complejas, pero necesitan la computadora para realizarlas desde este momento. Bueno, yo opino que no sé si es que vamos a llegar a esas instancias en donde nos lleva el cuento, pero las personas hoy en día lo queremos todo fácil, todo tan rápido que lo primero que hacemos es tratar de buscar herramientas que la tecnología nos da, exacto. Pero hay algunas personas que lo utilizan de otra manera, que no quieren utilizar su cerebro para poder hacerlo. Simplemente dice, bueno, si yo tengo otra cosa que me lo hace de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más eficiente, entonces ¿para qué yo voy a utilizar mi cerebro si no quiero pasar, o sea, no quiero investigar, no quiero hacer nada, simplemente lo tengo la información ahí y ya. Creo que por ese punto estamos llegando a lo del cuento, pero no a tal extremo en que las computadoras nos dominen a nosotros. O sea, es como que parte y parte. No estoy tan de acuerdo en que sí podemos llegar totalmente a eso, ni tampoco que no estamos haciendo las cosas como dicen en el cuento. O sea, hay mitad y mitad. Yo pienso que parcialmente, o sea, en parte también, la sociedad actual usa la tecnología como herramienta y como obviamente la tecnología para las necesidades poderlas mejorar, optimizar todos nuestros trabajos. Pero en parte llegar a una sociedad como la que se describe en el cuento, que deberían pasar bastante tiempo hasta el punto de que nosotros dependamos de esta, o sea, las computadoras, pienso que sí se puede llegar a una sociedad así, porque la sociedad que se describe en el cuento, llegan las personas a no saber absolutamente nada de los conocimientos algebraicos, operaciones básicas, matemáticas. Pero para llegar a ese punto nosotros tendríamos que haber estado prácticamente totalmente inmersos en la tecnología. Es verdad que ahorita hay tecnología alrededor de nosotros y la usamos constantemente, pero si hay personas muy diferentes. Hay gente que depende bastante de esta, a tanto que en las redes sociales está conectada todo el tiempo y las utiliza para diversos sinnúmero de actividades. Pero muchos de nosotros tratamos de investigar, tratamos de crear. Ese grupo de gente que trata de crear es la parte que puede tal vez en parte llegar a una sociedad como la del cuento. Puede perjudicar a nosotros también. Nos puede perjudicar a nosotros en muchas actividades, porque a nosotros tener todo a la mano,
ya perdemos ese interés por buscar conocimiento, esa necesidad de aprender, esa necesidad de construir nosotros un conocimiento, crear algo, nosotros mismos crear la tecnología. O como se dice en el cuento, pienso que tal vez crearon máquinas tan avanzadas que podían crear otras máquinas o diseñar software, actualizarse ellas mismas, y no había necesidad de programadores, o los programadores simplemente eran usuarios. Esa es Algo interesante que pude notar que todos dijeron es si pasaría en el futuro, si en algún momento, si llegaría, si son preguntas que todas son a un futuro. Y creo que la mayoría de ustedes está convencida de que no es algo que está pasando ahorita. Pues ya pasa, ahorita, en este momento. Si uno se pone a comparar, ahora una persona depende de una computadora. Si no tienes una computadora, simplemente no puedes trabajar en lo más sencillo que tengas que hacer. Y aún así, ahora, en estos últimos años, en este año y de aquí en unos 3 años más, va a salir una nueva tecnología. ¿En qué funciona esta tecnología? Es una que está en desarrollo, en la cual se ponen electrodos en la cabeza y se envían las ondas cerebrales de alguien que sea experto haciendo lo que hace. Entonces, por ejemplo, alguien que tire, que sea profesional en tiro al blanco, un campeón olímpico, tiene cierto patrón de ondas que son registradas. Entonces, a personas novatas como ustedes se les ponen los mismos electrodos y se les manda ciertos impulsos, cosa que sus ondas alfas producen la misma frecuencia que las ondas de él. Eso se conoce como entrar en la zona. Entonces, cuando los usuarios normales entran en la zona, tienen el mismo desempeño que un atleta de alto rendimiento. Eso es algo que ya pasa ahorita, que está en desarrollo ahorita. Y que de aquí va a salir en unos 2 o 3 años más. Eso es lo que se está trabajando en este momento. Entonces, ¿qué creen con lo que han escuchado ahorita? ¿Creen que realmente estamos tan lejos de llegar a algo así en el momento de que las máquinas se creen a ellas solas, que se actualicen a ellas solas? ¿Todavía creen que estamos muy lejos de eso ahí? O sea, con respecto al ejemplo de que puedes, o sea, hacer más hábil a las personas usando la tecnología, por ejemplo que acabas de dar. En realidad yo no veo cuál es la relación con el cuento, porque si de acuerdo a eso yo puedo entender que se está mejorando la capacidad del ser humano, y en realidad no veo, o sea, no veo algo así descrito en el cuento. Para mí el cuento simplemente se limitaba a relatar o a contar una historia ficticia en la que la sociedad la gente había pasado a ser muy dependiente de las computadoras, se habían hecho como casi inútiles, inválidos, demasiado holgazanes, ¿no? Y habían dejado de lado habían reemplazado cierto conocimiento que para nosotros ahora es indispensable y es muy común, por otras formas de resolver problemas, ¿no? Ahora simplemente se limitaban a interactuar con computadoras. Ahora, con la pregunta acerca de que si las computadoras son capaces ahora de reconstruirse a sí mismas o mejorarse a sí mismas, pues sinceramente no sé. Yo no he visto ejemplos, yo no he visto evidencia de que eso esté ocurriendo. Dice, así como esa nueva tecnología que ha salido es para hacer en otras personas lo que ya hacen otras, pero si en vez de ir a otras personas se utilicen máquinas, se hace como se copia un cerebro humano y la inteligencia de las computadoras ya se parece más a la de nosotros. Hay una palabra para eso, creo que es transhumanismo. Ya, y la verdad eso es un tema totalmente aparte de nuestro tema, o sea, del cuento. Al menos yo no veo evidencia, al menos yo no pude detectar alguna intención del autor de describir una sociedad donde el transhumanismo sea algo común. O sea, lo que yo pude ver era más bien un retroceso, es verdad, hubo un retroceso en las personas. Las personas actualmente somos capaces de hacer muchas cosas sin necesidad de instrumentos, de aparatos que nos ayuden. En ese mundo, las personas son capaces de hacer nada, o sea, prácticamente se limitan a aprender cómo interactuar con las computadoras. El caso que él expuso del ejemplo de que es posible darle habilidades a una persona por medio de la tecnología es algo totalmente
parte. Pero Es eso verdad, es, yo concuerdo con él porque lo que él dice es que van a utilizar las ondas y todo para que las otras personas sean más inteligentes o puedan adaptarse más a otros deportes o a otras cosas que alguien es experto. Lo que dice el cuento es que nosotros simplemente, bueno, el ser humano es incapaz de hacer nada. O sea, ahí estoy de acuerdo con él en lo que dice. No creo que sea como que tú dices que ese ejemplo sea el efectivo para decir que estamos yendo hacia el camino del cuento. Claro, pero aquí la idea es la siguiente. Piensen un poquito más allá. Ahorita somos capaces de, como en algún momento las computadoras fueron capaces de recrear lo que nosotros hacemos. Simplemente sumar o multiplicar. Y aún así eran menor que nosotros. Nos ayudaban en nuestros cálculos. Ahora la gente aprende a usar una computadora para realizar un cálculo. Por decir algo, si quieres crear un circuito electrónico, aprendes a usar un programa que lo hace por ti. No aprendes a hacerlo, aprendes a usar el programa que lo hace. Basado en un fundamento teórico, pero no es en sí que sabes cómo hacerlo o por qué se lo hace. Imaginemos que ahorita, perfecto, se da la idea de que a las personas se les ayuda con eso. Se les da una herramienta para hacerlas más inteligentes o más capaces, o poder adquirir conocimiento de manera más sencilla. Pero en el momento que se puede hacer lo mismo con un ordenador, entonces ahí pasaría lo mismo que decía la historia. Pero yo Ya. creo que eso que tú estás diciendo, eso perjudicaría a las nuevas generaciones, porque ahorita no podemos darnos cuenta ya, porque aquí estamos todos en el nivel así, o sea, normal ya que tiene cada persona, pero las nuevas generaciones ya van a tener todo ya a su mano, entonces como que ellos ya van a depender más de esas herramientas. Exacto, o sea, ese era el punto. O sea, si ahorita pasa eso con seres humanos, en un futuro puede que pase lo mismo con una máquina, que seamos capaces de entrenar una máquina para que piense igual que nosotros, que alguien muy inteligente de nosotros. Entonces, ahí va a pasar lo mismo en la historia. Nosotros no vamos a decirle a la máquina qué hacer, sino que vamos a interactuar con la máquina. En lugar de poderle expresar por un comando, por una instrucción, qué queremos que haga. En sí de saber qué está haciendo. Nosotros es como hablar con otra persona y decirle, oye, quiero que hagas tal cosa. Que eso es lo que se daba en lo que se basaba toda la historia. claro, porque había una parte en la historia en que se decía que a las personas les parecía imposible la idea de que los seres humanos hayan construido computadoras. Ellos ya nacían con la idea de que las computadoras se hacían a sí mismas. Las computadoras nacieron. Creo que sí, ahorita en la actualidad, o sea, no contamos con máquinas que simulen una mente humana, con alguien que tú puedas interactuar, pero estamos tal vez con esta investigación acercándonos más a eso, hasta el punto de que en una casa se creó un software, prácticamente puedas interactuar tú con tu computadora e indicarle hacer tal cosa, tal actividad, y dándole prácticamente inteligencia a esta máquina, a tal punto que puedan ellas mismas, ya no ni siquiera sin la necesidad de recibir las instrucciones, crear otras máquinas similares con las mismas características, de innovar, de crear. Y obviamente nosotros perdemos ya esa necesidad, ese interés por nosotros mismos crear algo así. Eso es en lo que se centra la sociedad del cuento, en el que nadie siente interés, todo el mundo conforme con lo que hay en ese mundo. Dado lo que hemos hablado ahora, yo puedo ver que una de las ventajas de tener una sociedad así es que ya el conocimiento no va a ser algo alejado, no va a ser algo que nos tome 10 años, 15 años, 20 años. Va a ser algo que simplemente ya esté ahí. Tal como en algún momento el concepto de Internet se lo vio de una manera positiva y que ahora ya se lo ve de otra manera completamente diferente. Asimismo podría pasar que en algún determinado momento en una interacción con una computadora nos va a ahorrar tiempo, en el sentido de que es más fácil aprender algo por inducción, o sea, por plática, por razonamiento en conjunto, que tener que aprenderlo de libros y textos. Otra ventaja que podría haber es que nos podríamos simplemente reducir el tiempo de estudios. Podríamos tener ya máquinas que nos ayuden a decir, bueno, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer esto. Bueno, perfecto, lo puedes hacer de esta forma. Y nosotros guiarlas a lo que queremos hacer.
en teoría debería darnos un mejor resultado de lo que esperemos lograr. Debería reducir dramáticamente el tiempo de mejora entre tecnología y tecnología. No sé si tengan alguna otra ventaja o alguna desventaja. Bueno, o sea, yo creo que ventaja podría ser el que ya las personas no se matan entre ellas. En ese mundo las batallas ocurrían entre armamento que era dirigido por computadoras. Y ya no había la necesidad de que una persona vaya con un rifle, con un fusil a matar a otro. Eso creo que es la única ventaja que existe, o sea, la única ventaja que yo puedo encontrar de que una sociedad como esa sea verdadera, o sea, que ocurrir algo como eso. Otra ventaja, en realidad no, o sea, es la única que puedo encontrar. Ahí son puras desventajas, en realidad. A tal punto, ¿por qué desventajas? ¿Por qué veo más desventajas que ventajas? La razón principal es que en esa historia se pueden, al menos yo puedo notar un ambiente en el que las personas son capaces de ver más allá. O sea, se limitan simplemente a lo que las máquinas pueden hacer. Se vuelven inútiles, exactamente. Pierden la capacidad de resolución de conflictos, ¿no? O sea, para que una guerra como esa haya durado tanto tiempo y que la hayan automatizado, porque esa guerra ya estaba como automatizada, ¿no? O sea, las computadoras fabricaban armamento más avanzado, el otro bando, pues, las computadoras del otro bando también construían armamento más avanzado. O sea, era una guerra automatizada. Entonces, hasta el punto que los seres humanos perdieron hasta la habilidad de resolver conflictos sin necesidad de llegar a la guerra. Entonces ya es en sí una sociedad bastante apocalíptica casi, bastante distópica. O sea, es como una especie de degeneración de la sociedad. ¿Okay? O sea, realmente por ese motivo no puedo encontrar ventajas. Tal vez, no sé, comparten ustedes mi criterio. O me pueden refutar. Empecemos por allá. No, que empiece por allá porque no te Yo solo pienso en desventaja. Pero Y eso es importa, más eso que tú dijiste. Pero sí, la gente no importa, no lo vas a hacer igual que él. Claro. Bueno, ya que las personas así como, bueno, yo solamente encuentro desventajas, así como que las personas se van volviendo inútiles porque a medida que vaya pasando el tiempo y se vayan creando nuevas tecnologías, las personas más van a querer aprovecharse de esas herramientas, entonces no van a tener ese interés de querer seguir investigando, de querer innovar nuevas cosas, sino que ya tienen esos materiales y ya solamente se quedan ahí frescos con lo que En tienen. esa sociedad no hay necesidad de innovar uno mismo, sino que ya mismo las computadoras mismos hacen todos los procesos. Y no, ¿para qué saber esto? Ahí viene el concepto de abstracción, en esa sociedad está muy elevado. ¿Entiendes? ¿Y para qué saber esto si así lo que queremos, el resultado lo podemos tener así de una manera fácil? Yo veo eso en sí una ventaja si es lo único que queremos, ¿no? Si es a lo que queremos llegar. ¿Para qué saber cómo se hace? Pero había que analizar también la época en la que fue escrita esa historia. Por ahí estaba investigando en que el autor, ¿no? Asimov, en esa época, él era una persona que nació en la Unión Soviética, tengo entendido, y fue a vivir a Estados Unidos. Entonces veo yo que hay una similitud entre la Guerra Fría, ¿no?, que ocurrió entre la Unión Soviética y Occidente, con lo que se detalla en la historia, ¿no? Se puede ver que en esa época alguien conoce algo sobre la historia de esa época de la Guerra Fría. O sea, realmente lo importante, o sea, no lo importante, sino el protagonista de la guerra era la ciencia. O sea, quien superaba al otro bando científicamente era el ganador. Por ejemplo, Estados Unidos llegó a la Luna. O sea, el primer hombre en la Luna, Estados Unidos. Pero ¿quién fue la primera persona en el espacio? Una persona de la Unión Soviética. Entonces ahí se puede ver que en realidad es una descripción de la Guerra Fría de manera fantasiosa, ¿no? Y también, claro, de manera bastante fantasiosa, pero añadiendo ese tema, ¿no? O
sea, ¿qué pasa cuando el sentido de la vida es simplemente superar al otro usando tecnología? O sea, quien sea capaz de demostrar que sus inventos o sus descubrimientos son superiores al otro es el que tiene la razón, pues, o es aquel que Tiene gana, poder. o sea, que tiene más poder. Yo creo que ese fue también puede haber sido los motivos por el que una sociedad como esa pueda existir. Uno de los bandos debió haber empezado a desarrollar debió haber desarrollado bastantes avances científicos, tecnológicos. El otro también lo quiso superar y empezó como a automatizarse eso, ¿no? Ya no había un afán de mejorar la vida del ser humano. O sea, el objetivo del desarrollo tecnológico ya no era mejorar la condición de vida de las personas, sino superar al otro, superar al otro grupo de personas. ¿Okay? Entonces creo que eso como fue escrito en una época donde había una guerra, ¿no? Entonces, y al yo pensar, o sea, al yo considerar que esa historia simplemente es una descripción de lo que sucedía en la Guerra Fría, entonces puedo pensar que no puede haber ventajas, ¿sabes? Porque en realidad es la descripción de una sociedad totalmente degenerada, una sociedad totalmente corrupta, o sea, lo peor que le podría pasar a la Tierra, ¿no? Yo creo que en sí lo que el autor trata de mostrar es lo que se busca ahora. O sea, creo que en sí la historia es adimensional. No importa en qué momento se la hizo, porque siento que no haya estado tan influenciado por lo que ella quería expresar. ¿Y por qué digo esto? Porque desde que se inventó la programación se busca eso. Se busca que sea una computadora con la cual uno puede interactuar. Y mucha ciencia ficción siempre se basa en el mismo concepto, de que sea una computadora que se pueda interactuar. Podemos ver en la computadora de Odisea en el espacio, 2001, la HAL 9000, esa era así, era una computadora que podía interactuar con personas. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Y eso creo que es algo que el autor y muchos autores lo reflejan en cada momento. Es que las personas son perezosas. ¿Qué pasa si tú le das todo el conocimiento a una persona en un momento? No lo va a usar. Asimismo, como cuando recién se planteó el Internet, que todo el mundo lo vio como que una fuente de conocimiento ilimitado, se le dieron otros usos. Se le dio un uso más recreacional, se le dio un uso más... Para redes sociales. Exacto. Se le dio otro fin que ya no era tanto instruir a la gente, era acortar esas instancias de conocimiento. Se le dio otro espacio mucho más grande al ocio, a tal punto que Internet ha perdido en sí la estructura que lo había fundamentado. Asimismo ahora, en esta sociedad ficticia se plantea el mismo problema. Esa interacción entre hombre y máquina, que es la que desesperadamente ahorita estamos tratando de alcanzar, en un futuro puede ser contraproducente para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a perder el fundamento. Porque todo el conocimiento va a estar ahí, pero ya no vamos a tener la necesidad de aprender por qué pasa. Ya no vamos a tener esa curiosidad que nos hace ser humanos, esa curiosidad de motivarnos a saber qué hace la computadora o por qué lo hace. Tal como pasa ahora con los niños pequeños que aprenden a usar Internet. Simplemente dicen, eso está ahí, y lo buscan. Pero aprenden a usarlo, pero no les interesa saber por qué lo están usando. Otros autores de otras épocas, por ejemplo, el de Fahrenheit 911, él expresó algo muy similar, solamente con libros y no tanto con computadores, y el mensaje era algo muy similar a lo que está presentando ahorita. Se conseguía lo mismo, la sociedad se perdía, pero ¿por qué? Porque la gente perdía esa motivación a aprender, esa necesidad de aprender lo que querían, lo que los motivaba. Eso creo que es en sí la forma de, no poder apreciar directamente todas las ventajas que nos podría dar una sociedad de ese tipo. Bueno, yo creo que ese tipo de historias siempre tratan de mostrar el lado negativo del avance tecnológico. O sea, si uno empezar, esta historia es similar a muchos argumentos, muchas tramas de películas actuales, ¿sí o no? Por ejemplo, el Cyberpunk trata sobre cómo un mundo totalmente degenerado, como yo ya había
puede ocurrir si es que modos de vida, o sea, modos de producción incluso, siguen y no son cambiados. Y a eso se le añade el poder que te da la tecnología y la ciencia. O sea, este tema se lo puede analizar desde varios puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, en que al menos a mí me da la impresión que cada vez que se habla de una tecnología que es revolucionaria, algo que nos permite hacer cosas inimaginables, siempre se lo ve desde el punto de vista negativo también, ¿no? O sea, siempre pensamos en las cosas malas que puede ocurrir, siempre nos imaginamos un apocalipsis a esto. Yo me recuerdo cuando era más pequeño que cuando hablaban del internet decían que eso era el fin del mundo, que Satanás estaba metido en eso, que de un momento a otro se iban a meter espíritus negativos por vía de esos cables, esos routers, y los virus también hablaban de eso. Es bastante fatalista, tal vez sea por la ignorancia, ¿no? O sea, personas que no están involucradas en la tecnología, en el estudio de ingeniería, generalmente no tienden a crear ese ambiente de temor para mantenernos en el atraso. También ese es otro asunto que deberíamos discutir, ¿no? O sea, el que también se sataniza mucho el avance tecnológico. Se tiende a pensar que lo que no conocemos es peligroso. Cualquier cosa, en esa época no, o sea, las computadoras. Recuerden que también Asimov, tengo entendido, también fue una de las personas que vio la creación de la Univac. Era una de las computadoras que vimos en la historia de la computación, ¿no? Entonces, él veía eso como, o sea, creo yo que él veía eso como una amenaza, tal vez, a que se iba a automatizar la guerra, así como ya lo había expresado antes, ¿no? Entonces, a lo desconocido siempre la gente lo tiende a satanizar, siempre la gente lo tiende a demonizar, a crearse historias apocalípticas alrededor de eso. No sé qué piensan ustedes. Bueno, es verdad que la tecnología nos ha servido de mucho para nosotros, ¿verdad? Pero además que ha hecho cambios en nuestra sociedad, también nos podemos dar cuenta que hay personas que están careciendo de estas habilidades. Por ejemplo, mira, yo tengo una hermana que una vez estaba así en la computadora navegando, pero tenía su tablet a un lado en Twitter y el teléfono en qué sé yo, estaba en Facebook o en WhatsApp, no sé. Y tenía las tres cosas ahí, y en vez de ese momento cogerlo para hacer algún tipo de investigación o yo qué sé, informarse de algo nuevo que esté pasando en la sociedad o algo así, algo nuevo una tecnología nueva que esté sacando o algo, informarse ya. No, está desperdiciando su tiempo en cosas innecesarias, ¿ya? Y eso yo lo veo como desventaja que está haciendo esa tecnología hacia las personas, ¿ya? No están aprovechando su tiempo en sí. Pero eso ya, o sea, pues es como una especie de revelación, o sea, te demuestra que generalmente cuando tienes la capacidad de hacer cosas que antes no podías, tiendes a demostrar cosas negativas de ti. O sea, por ejemplo, apenas se crearon las redes sociales, la gente empezó, qué sé yo, a acosar a otra persona, ¿sí o no? O sea, como que es un peligro poner cualquier tipo de identidad de nosotros, así, publicarlo en algún tipo de red social, porque no sabes con quién estás en ese momento. O sea. Otro ejemplo, cuando el internet se hizo popular, ya a mediados de la década de los 90, lo primero que abundaba en internet eran sitios web pornográficos y de apuestas, de casinos, cosas así. Entonces, generalmente cuando uno llega a tener poder, ¿no? Porque de todas formas la tecnología te da poder, ¿no? Siempre es más notorio o es más, o sea, llama más la atención ver que la gente lo usa para cosas malas. Porque antes mis padres, por ejemplo, decían, qué sé yo, que si les mandaba algún tipo de deber, ellos iban a la biblioteca que estaba ubicada en un lugar central, así donde ellos vivían, y ellos tenían la necesidad de ir. En cambio ahora no, ahora como ya tienen internet, lo único que hace es poner lo que les mandan y ya está una serie de investigaciones ya expuestas ahí en ese medio. ¿Y eso lo ves como ventaja o desventaja? Como desventaja. Es desventaja, tiene O más sea, facilidad. es como, es ventaja y desventaja por un lado. O sea, ventaja porque tienes
de una manera rápida lo que tú deseas. Pero desventaja porque solamente estás dependiendo de eso, o sea, buscas de una forma rápida ese medio, ¿sí me entiendes? O sea, no buscas otra forma de ir a buscar esa información. Claro, en ocasiones te mandan a investigar, a leer un libro, y tú lo que haces es buscar solo el resumen de esta investigación, o simplemente ya te piden 3 párrafos, ya tienes los 3 párrafos, tienes la oración, tienes la esencia de ese libro, y tú no hiciste el trabajo de leer, tú no investigaste aparte de ese libro, tú simplemente pusiste en Google y salió Yahoo Answer, el resumen del libro, lo que una persona ya hizo, y tú vienes bacán, es tuyo. No puedes hacer eso, o sea, se pierde eso. Esas son las cosas que están pasando en la actualidad, y pienso que es un ejemplo que nos da el libro de no desviarnos, de no darle mal uso a la tecnología, sino usarlo como una herramienta para nosotros, pero no dejarnos totalmente depender de eso, porque puede pasar lo que te digo. O el otro ejemplo que conversábamos también de las gráficas aquí en Google, que te mandan a graficar algo y tú vas al graficador de Google, qué sé yo, no te diste el tiempo de utilizar las técnicas de graficación, seguir los pasos que aprendiste en clase, no los repasas, sino que Google, los gráficos de Google y listo, tienes tu gráfico. O sea, son cosas que nosotros buscamos por facilidad, pero no lo adquirimos y no son conocimientos nuestros y simplemente lo podemos hacer. Otra cosa que yo podría decir, que también podría tomarlo como ventaja y como desventaja a la vez. Cuando tienes tu directorio telefónico, tú no haces el mínimo intento por grabarte los números que tienes en el teléfono, simplemente lo grabas y el teléfono lo tiene ahí, ya está grabado. Ahora, la cuestión es, si te llega a borrar esa información, te llega a perder, ahí sí ves la importancia que tiene el haberte aprendido ese número o el haber anotado en otro tipo de lugar que no sea en un lugar tecnológico. Tú puedes haber utilizado tanto tu memoria, aunque sabemos que nosotros tenemos, si es que nosotros no queremos, el cerebro no va a querer tener esa información por mucho tiempo ahí. Pero si nosotros tratamos de desarrollar esa habilidad, obviamente el cerebro va a ir adaptándose para poder lograr hacer eso. Poder guardar todos nuestros números, al menos unos cuantos números en nuestra cabeza y tenerlos ahí. Obviamente hay números importantes que no sabemos, pero no todos. Eso es una desventaja y una ventaja que yo veo. En todo caso, como hemos podido ver, hemos tenido ciertas opiniones, algunas a favor, algunas en contra, unas con un sentido opuesto, algunas en contradicción. Cada quien ha dado su opinión, pero algo que todos estamos de acuerdo es que una sociedad así representa ventajas. Y algo más importante es lo que el autor nos quiere decir en el mensaje final, que si bien es cierto, las computadoras nos ayudan a guardar información por nosotros, tenemos que recordar que la computadora más potente que tenemos hasta ahorita es nuestro cerebro. No hay igual a una computadora así. Simplemente un cerebro humano es más potente que cualquier otro cerebro o cualquier otra máquina que nosotros podamos construir. Ese es el mensaje que el autor trata de hacernos dar cuenta, de darnos cuenta de que hay cosas mucho más fuertes que simplemente almacenar toda la información en otro lado. Que esa de ahí es una sensación de conocimiento, y el conocimiento es una sensación de poder, y por eso es que el título tiene esa connotación tan perfecta, esa sensación de poder que es lo que siente nuestro personaje principal al final. Esa sensación de poder, de saber que es tan inteligente que él puede hacer las cosas que una computadora haría. Gracias. Sí, por favor. Sería mejor que vayamos a anotar todo esto. Sí, todo lo que van diciendo para la exposición. Sí, ahí vemos el video. ¿Seguro estamos grabando? Sí, estamos grabando. Sí, está grabando. Tiene 20. ¿Cuánto? 20. 20. Y ya no sé qué hablar. Pero mire, por ejemplo, hemos hablado solamente lo del libro, ¿verdad? Pero no hemos hecho aquí en la actualidad cómo se ven las cosas con la tecnología. Pero, ¿sabes qué? Sí, podemos. Sí, eso podemos. Ya me la uña. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué no le ponemos
pause y Ahí vamos como pensemos que... y ahí de una. O sea, vamos... Vale, Esto, Sí, sí, sí. dale. Vale, Porque- pone esto. Usted aprende cómo para grabar. no, Tranquila, ahí la cortamos. eso, Está bien, está bien. A ver, vuelve a hablar. ya voy a empezar, dame un segundo. O si no, O tú tranquila, me tranquila. Ya interrumpiste mismo la o espero retorno. que yo terminara. Vaya. No, bueno, déjame ver qué sale. ¿Cuál es la pregunta? Sí. ¿Será posible que Sí, la es posible que nuestra la sociedad sociedad llegue a parecerse a la de Europa? Bueno, dale. A ver, dale, dale, Déjame dale. un intento. Bueno, en parte. Pero, Pausamos, a ver. pausamos. no, ventana solita, que ya con el tema que a ver, mira, Dale. lo que puedo decir es como que está pasando listo, o sea, es cierto, ya se está provocando, El negocio se le pero come que y le come. en este momento ya con esa experiencia que está pasando, se lo A veces no se deja, pero sí. es real, Bueno, Creo que claro, entonces es muy posible, tal como ahorita se habla que no se puede recriar conocimiento, de ahí evidencia que se puede Uy, tenemos que hablar de unos ejemplos. que en el futuro ya no hablamos. sí va a poder Sí, pero todavía no sabe qué es la a la cual le podemos si uno puede simular una mente humana, el cerebro, ¿verdad? exacto, o sea, Como como lo que tú dices, interactuar. exacto, Hola. ya tenemos más una Uy, idea me veo de negra, ¿en serio? Yo como negra. Mira. Yo tampoco ni te veo. A ver, ya. Tú eres blanco y te veo negro. ¿Listo? ya, Ah,